Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin mirar a los costados. Gracias por estar acá y gracias por sumarse una vez más a este episodio, a este podcast. Les gustó mucho los que hice con Mar, con mi mamá, y vamos a seguir haciendo muchos más con más invitados, amigos. Bueno, cualquier persona que a ustedes se les ocurra ya saben que es bienvenido, así que me lo mandan a mi Instagram, @Brenda y Aloy, pero bueno, sin más preámbulo voy a recibir a mi amiga, que la amo un montón, la conozco hace unos años, desde creo del 2018, así que tenía muchas ganas de charlar con ella y sobre todo que ustedes la puedan conocer. La vamos a recibir a Mica Marquet, mi amiga. Hola a ¡Oli! todos, hola amiga, qué lindo estar acá en el detrás de escena. Luego de Sí. verte y escucharte en tantos podcasts, hoy estar acá, me honra que me hayas invitado, así que gracias. Quiero decir que es una amiga que banca todos mis proyectos, tiene mi agenda 2024, banca todos mis podcasts, los ve. Bueno, nada, una amiga de fierro, de oro y que yo aprendo mucho de vos, de verdad. Así que, y es esa amiga que también siempre está. O sea, es esa amiga que estoy en un colapso y me ha pasado, hemos tenido momentos de que me agarre, sí, un breakdown emocional y ahí está Mika con sus palabras justas, sus palabras que son realmente una bendición para mi vida porque siento que tenés como un don de la palabra, como del hablar. Hablas lindo, transmitís mucho, no sé, bueno, paz, como mucha paz, que para mí es traducido al amor que tenés por Dios. Así que bueno, Amiga, yo también aprendo mucho de vos siempre, disfruto que compartimos tantas etapas, ¿no? sí, Tantos momentos, highs and lows, momentos sí. buenos, momentos difíciles, y Mm. creo que justamente eso fortaleció nuestra amistad y la profundizó, ¿no? El poder compartir las distintas temporadas. Así que te agradezco por ser esa amiga también que está siempre y con quien puedo compartir risas o lágrimas. Ellas no paraban de tirarse flores en todo, o sea, no paraban. No, les cuento algo. Mika está casada y yo me acuerdo cuando vino a mi casa, íbamos a merendar y me cuenta que le gusta Lean. Pero me lo cuenta con todo un suspenso de, tengo que contar algo, amiga, no sabes lo que me está Me pasando. acuerdo, ¿Te fue merienda acordás? en el balcón. Sí, y que vos querías que yo adivine quién te gustaba. Y yo no lo sacaba, no sacaba que era Lean. Me Así que acuerdo. sí, transitamos muchas cosas juntas y bueno, para mí es un placer que estés acá conmigo Lo mismo. charlando. Yo le dije, Mica, ¿de qué quisieras que charlemos? Y me tira la palabra identidad. Y ahí mi cabeza hizo boom y yo dije, listo, es por ahí, charlamos de identidad, queremos transmitirle esto que, como ustedes saben, es una charla normal entre dos amigas. La idea un poco del podcast también es esto, como invitar amigas mías, gente cercana a mí, que yo sé que tengo una conversación en el auto, en una merienda, en un café, en donde sea, y siempre pienso, ¿cómo no tengo dos micrófonos acá en medio nuestro? Así que hoy lo estamos haciendo realidad y vamos a charlar un poco con ustedes, nosotras, de esto que es nuestra identidad. Me encanta. Así que lo primero que queremos decirles es que nuestra identidad socialmente, digamos, está muy interferida por lo externo, por las opiniones de los demás, por cómo nosotros nos autopercibimos en medio de la sociedad, Mm, las etiquetas, ¿no? tal cual. Sí, recuerdo en el momento en que me dijiste, amiga, te quiero invitar a mi podcast, y yo dije, sí, pero aún teniendo, ¿no? Nervios y todo, fue, bueno, esa decisión de decir, dale, vamos a hacerlo. Y, y bueno, y cuando me preguntaste qué tema fue, dije, Dios, ¿de qué hablamos? Y se me vino la palabra, ¿no? Identidad, que creo que es algo tan crucial, porque Mm, justamente lo que creemos acerca de nosotros mismos es lo que nos lleva a actuar de determinada manera en la vida, a sentirnos de determinada manera y también hasta nos termina conduciendo a un destino, ¿no? Todo empieza por lo que creemos acerca de nosotros mismos, acerca del mundo. Y empecé haciéndome esta pregunta de, bueno, ¿cómo empieza este concepto de quién mm, soy, de mi identidad? Y creo que cuando uno es niño, yo de profesión soy psicopedagoga, y, y creo que cuando uno es chiquito, cuando está creciendo, va al colegio y quizás en el colegio a uno le dicen, ay, sos muy bueno en deportes. O de pronto hiciste un examen de matemática y te fue mal. Entonces, uno, a partir de eso, de pronto, ¿qué te dicen tus amigos?
cómo te describen tus familiares, Ujú. también cómo te van las distintas materias, distintas experiencias, lo que te es fácil, lo que te es difícil, uno empieza de alguna manera a definirse y a construir ese concepto, esa identidad, esos pensamientos acerca de uno mismo. Sí. Y ¿Sabes qué? entonces, Me hiciste acordar que, claro, a mí en el colegio me iba muy mal. O sea, en la secundaria, ustedes me ven hoy así, toda prolijita, toda ordenada, aplicada. aplicada, hago agenda, soy muy ordenada, pero tengo un pasado oscuro que es que yo me llevaba 7 materias, 8 ¿En materias. serio? Sí, ¿vos no sabías esto? Mira, Me no me llevaba, imaginaba. yo te lo he dicho, creo. No te Me veía llevaba así. muchas materias, pero claro, era porque no estudiaba, claramente, porque después paso a la universidad, me pongo las pilas, empiezo a estudiar algo que medianamente me gustaba y me doy cuenta de que yo en el colegio sentía y decía, no, yo soy reburra, soy malísima para las matemáticas, soy pésima para esto, para lo otro, como que me llenaba de pensamientos de que yo era mala en el colegio, ponerle en las materias, Mm, estudiando, ¿no? Y claro, no solo me lo decía yo, sino que también lo absorbía de lo que me decían los demás, tipo, sos una burra, o estaban dando las calificaciones y ya todos sabían que a mí me iba mal en matemática, ponele. mm, Y después, claro, en la universidad me replanteé esto y dije, che, ¿por qué toda mi vida me creí que yo no era estudiosa, que yo, digamos, era una burra, viste, como me decían? Y es porque, claro, también en mi mente estaba tan instalado que yo era mala estudiando que ya ni lo intentaba, ¿viste? Porque era como algo mm, tan adentro mío que tenía un poco ese concepto de mi identidad, de vaga, por ejemplo, que hoy no lo puedo mm. creer. No puedo creer que en algún momento creí que yo era vaga. Y son estas etiquetas que uno se va creando por lo que te dicen los demás y ya te lo vas creyendo de tal manera que empieza a ser muy, muy tuyo, ¿viste? Tal Así que cual. después comprobé que no. Tremendo. Y es que en la universidad te iba súper bien porque quizás era algo que sí tenía tu interés, que te gustaba, que disfrutabas hacer. Y capaz había materias que no te llamaban la atención y no querían decir que seas más o menos inteligente. También hay Ujú, distintas inteligencias, ¿no? Entonces a veces la educación es como bastante estandarizada y es como uno quiere ser bueno en todo y capaz hay ujú. cosas que te gustan más. O tenés inteligencia musical, o tenés inteligencia artística, o tenés inteligencia kinestésica, o sea, del cuerpo, del movimiento. Entonces, uno, a partir de, también creemos que las personas que más nos conocen son nuestra familia, nuestros amigos, y por lo tanto que lo que nos dicen acerca de nosotros mismos es verdad. Y Bren, vos hablás recién de etiquetas, ¿no? Quizás Ujú. nos empiezan a, de alguna manera, etiquetar o decir cosas acerca de nosotros mismos que nosotros podemos creerlas o no. Digamos, hay Sí. una parte responsable, no somos víctimas, hay una parte responsable en donde uno se pone de acuerdo y cree en eso que le están diciendo y de alguna manera se lo adjudica, ¿no? Y bueno, ahí se me ocurría a modo de ejemplo como para graficarlo, Mm. como si los demás nos dijeran algo o a partir de experiencias fuéramos pegándonos post-its, ¿no? Como etiquetas, que acá Los justamente con Bren tenemos. nos preguntábamos, bueno, hicimos volvimos al pasado y pensamos en qué nos decían, si nos cargaban por algo o qué heridas tenemos de la niñez, de la adolescencia. Y fuimos escribiendo algunas etiquetas. ¿Tenés las tuyas? Hicimos la tarea de cosas que capaz que nos dijeron o nos dicen, no sé, por ejemplo, a mí me dicen, me lo dicen y como medio como, claro, de una manera despectiva, con una connotación negativa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde me lo pego? ¿Se ve? Sos hija de. Entonces uno se va creyendo, ¿viste? Y se empieza a preguntar, como, che, soy hija de. ¿Todo esto que tengo es por mí? ¿Es por mi mamá? No. O sea, y es como, que, ¿qué tanto te influye lo que te dicen los demás, ¿entendés? Y Mm, uno tiene que tener la identidad tan firme, tan seguro de que yo ya sé, por ejemplo, que todo lo que construí es gracias a mi esfuerzo, a lo trabajadora que soy, a lo estudiosa, dicho sea de mm, paso. Entonces, es cuando uno está tan seguro de su identidad, estas etiquetas, por más de que te las digan, vos estás tan seguro que te resbala. Es como, mm, no se te pegan a vos, no se te adhieren, ¿entendés? Ahora estamos haciendo la representación gráfica. Pero a ver, por ejemplo, vos tal que... cual. O nos hacen comentarios respecto a nuestra apariencia física. Yo recuerdo, por ejemplo, que, claro, vieron que hay algunos que pegan el estirón rápido y otros que crecen más tarde. Yo crecí como a los 15. Entonces, claro, siempre estaba primera o segunda en la fila. Era como que en cuanto pasabas por un poquito la segunda de la fila, era como, sí, voy Claro, segunda. claro. Entonces me decían petiza.
Me han cargado por tantas cosas. Mm. ¿Cuál, Después, cuál más tenés? otro. Te ven esto muy segura, te ven muy segura y que sos una creída. Mm, Ah, esta se cree mil. No, no es que me creo mil, es que estoy segura de quién soy y me muestro con seguridad, pero uno a veces se empieza a sentir culpable, ¿viste? Decís, uy, ¿Estará mal que estará mal, crea, que me que tenga sienta. confianza? Claro, ¿qué más? Totalmente. Acá tengo otra que creo que es bastante significativa y es la comparación. Ujú. ¿A quién no lo compararon con su hermano, con su hermana? O incluso, ¿no les ha pasado de que quizás en el colegio creciendo los chicos empiezan a comparar las chicas entre sí o las chicas a los chicos? Y capaz que en esa comparación, justamente, nos hacen creer que tendríamos que ser como, Mm. ¿no? A veces, cuando cada uno de nosotros es único y distinto y por lo tanto somos incomparables, pero creo que algo muy hiriente es la comparación. Sí, ¿sabes qué? Este podcast se llama Sin mirar a los costados y empezó siendo el nombre porque era esto de como no mires para otro lado que no sea tu propio camino, como no te compares, ¿viste? Yo era muy de compararme Wow. y después, bueno, nada, conocí a Dios y realmente fue un aspecto de mi vida que se cambió. Es algo que para mí es una decisión diaria y todos los días tenés que decidir mirar tu propio camino sin mirar a los costados. Pero sí, esa etiqueta adhiero. Y miren esta, que me han dicho, pastora. Es como que, claro, me ven a mí hablando de Dios y eh, quieren sí, no sé si herirte o qué, pero como que hay mucha gente que la pasa bien detrás de una pantalla eh, tratando de hacerte sentir mal, ¿viste? Pero esto, estoy tan segura de mi identidad, de quién soy, del propósito, de por qué hago lo que hago, sí, de mi identidad, que me pueden decir lo que quieran, que estos papelitos, chau, como que no se me quedan pegados. Mm. Y hablando justamente, tiene que ver creo con la última también que te pusiste vos, como muchas veces a lo bueno se le llama malo Mm, y a lo malo bueno. Entonces, al que estudia, al que se esfuerza es el nerd o la sí, nerd, ¿no? sí. Como si no fuera copado, como si no fuera cool. Y el que no estudia, el que hace lío, el que hace bardo, es el capo, el copado, ¿viste? El que Ujú, alaban. Entonces, em, creo que si uno se queda en este lugar de definirse por el afuera, por lo externo, también en la adultez uno puede continuar definiéndose desde ese lugar por lo que logra, por sus títulos, por sus posesiones o posiciones, ¿no? Por lo que tengo, el celular que tengo, el auto que manejo, si soy arquitecto, abogado, o por las marcas que he visto, o también por mi apariencia. ujú. Y creo que es continuar definiéndose desde el afuera. Y lo más importante es poder hacer una transición de lo externo a lo interno. Se me ocurrió un ejemplo como muy simple, Ujú. pero creo que le da sentido y ayuda a entender esto. Imagínate, no lo traje, ¿no? Si no, tendría que haber traído para todos, pero Mm. imagínate que un Ferrero Rocher, ¿sí? Le sacás el Amo, envoltorio sí. y lo pones en el envoltorio de un bonobón. Ujú. ¿Deja de ser un Ferrero Rocher? No. Cambió el envoltorio, pero no cambió la esencia de lo que es. Ujú. ¿No? Después de esto ahora nos tenemos que comer todos un chocolate porque ya no vamos a quedar con la idea del Ferrero Rocher. Pero creo que así de ridículo sería creer que lo que me rodea, lo externo, me define, cuando en realidad mi identidad está basada en lo de adentro, que es mi esencia, quién soy. Muy Y bueno. esa es justamente la pregunta. Bueno, ¿cómo hago esta transición de lo externo a lo interno? ¿Qué es lo que me define? Wow, muy bueno, muy bueno. Bueno, yo no puedo no traer el tema de Dios y acá me van a poner la etiqueta de la pastora de vuelta, Volvemos. pero porque realmente yo siento que uno para sacarse estas etiquetas que la sociedad, que el mundo, que lo externo te impone, eh, tiene que reemplazarlas por una verdad, digamos. Y a mí personalmente me ha pasado que tuve que transformar o que reemplazar en realidad como todos esos pensamientos que tal vez tenía por la verdad de quién Dios dice que soy yo, Mm, ¿no? Y también creo que no es algo
que suceda como, ¡pum!, instantáneamente que ya está, tipo, cambié toda mi manera de pensar. Es un camino de transformación y creo realmente que cuando uno conoce a Jesús, implica una transformación. Esto lo hablamos con mamá en el otro episodio, que Mm, cuando ella, por ejemplo, le pasó, viste, que conoció a Dios y transformó totalmente quién era ella, como madre, como profesional, como en cada área de su vida. Y yo también como que lo he vivido, lo sigo viviendo, por eso digo que no es que es algo que sucedió una vez y se termina, no, es algo que es constantemente, diariamente, con la decisión de querer seguir conociendo quién es Él. Y cuanto más tiempo pasamos con Él, más lo conocemos y más conocemos quiénes somos nosotros también. Y ahí está el cambio, la transformación, el proceso de conocer nuestra identidad, ¿no? tal cual. Es que, bueno, recuerdo que con tu mamá también hablaban y ella decía que se dio cuenta en un momento que lo que hacía era una cuestión de baja autoestima, Ujú. como su trabajo o lo que ella hacía en realidad estaba relacionado con una baja autoestima. Y eso no es algo que uno se da cuenta de un día para el otro, sino que estas etiquetas, como decíamos, si bien nos pudieran haber dicho algo o quizás desaprobamos un examen, una materia o lo que fuere, uno se puso de acuerdo y eligió creer eso en una decisión que quizás a veces no se toma muy conscientemente. Entonces, quizás llega un momento en donde en algo no podés progresar, en donde en algún área te sentís tropezando o tomando malas decisiones, como por ejemplo eh, una pareja que no te ama como mereces ser amado Ujú. o que no te trata bien. Y vos decís: "¿Y pero por qué esto me pasa una y otra vez?". O uno se pone a reflexionar en circunstancias de la vida, a veces en crisis. Y ahí empezamos a identificar estas creencias y creo que también es con la luz del Espíritu Santo, ¿no? Que nos va guiando a toda la verdad y haciéndonos libres. Mm. No es todo de golpe de un día para el otro, porque si no, de pronto imagínate, ¿no? Ver todas las etiquetas en un instante, Sí. sino que, bueno, Él poco a poco nos va llevando en esta relación más profundo Mm. de descubrir quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Em, Y que también es nuestra identidad eterna, porque también lo que pienso es que nosotros tal vez tenemos identidad como, no sé, novios o esposos de tal persona, por nuestros trabajos, por, no sé, un amigo, por ser bueno en tal deporte. Y son cosas que en realidad son efímeras. Entonces, en algún momento tal vez no estás trabajando más en ese lugar que vos creías que te mm, daba todo el prestigio y que conformaba tu identidad. No sé, a mí me pasó, por ejemplo, que cuando dejé de trabajar en Quiero, yo era conocida por ser la chica de Quiero Música, la chica de los 15 mejores. Y de repente dejarlo tuve que pasar por una transición, digamos, para entender quién era yo realmente, porque mm, estaba dejando como parte de mi identidad también, ¿viste? wow. Entonces, creo que cuando uno tiene ese encuentro real con Jesús, ya sabes que tu identidad solo pasa por Él. Después todo lo externo, todo lo que el mundo te pueda ofrecer, ya no le vas a poner tanto peso a eso, porque te empezás a dar cuenta de que las cosas van y vienen y que el único que está y permanece siempre y eternamente va a ser Él. Mm. Cuando hablaba Entonces, se me venía también que él ve las cosas que no son como si fuesen, ¿no? O sea, mm, él es omnipresente y ve la historia completa, sabe el final de la película. Entonces, quizás nosotros estamos viendo el proceso y me imagino un jardín que está en un trabajo de jardinería, que está ahí el jardinero trabajando y que quizás vos ves un montón de tierra, palas, suciedad, desorden, ¿no? Caos, pero capaz que si viéndolo desde otro ángulo, ¿no? Desde más arriba o desde más alto, se está formando un jardín hermoso. mm, Entonces, él justamente viendo lo que no es, como si ya fuese, viendo el proceso completo en nosotros, nos puede decir lo que él ve, cómo él nos ve. mm, Y justamente vos decías cómo las cosas externas cambian. O sí, sea, un trabajo lo puedo perder. De pronto, de un momento para otro, también puede cambiar lo que tengo. No mm, sé, si perdí, qué sé yo, dinero, o me robaron, o tuve que cerrar, tenía un negocio y lo tuve que cerrar, o lo que fuere. Si baso mi identidad en esas cosas tan cambiantes, algo ujú, tan crucial como qué creo de mí, qué pienso de mí, qué trágico que podría ser, ¿no? Porque las personas con las que me rodeo también cambian. Y si yo sí, me defino en base a
agradar a la persona con la que estoy, o Mm, por ejemplo vos, estando en los medios, si vos buscaras agradar a cada programa o a cada no. persona que te Mm, invita a dar una charla o lo que sea, uno se termina perdiendo a sí mismo por total. querer adaptarse o agradar a los demás. Mm, Entonces no podemos basar nuestra identidad, algo tan crucial y fundamental en nosotros, en algo tan cambiante como son logros, posesiones, posiciones, personas, apariencias, personas, personas, apariencia también, ¿no? Como total. de Sos pronto, linda, te sentís linda, todo divino y de repente vas envejeciendo porque es como el Señor nos creó, que de claro, repente la arruguita, de repente, nada, las sí, canas. después de un embarazo, las mujeres, ¿no? Como que les cambia Sí. un montón el cuerpo y si baso mi identidad en mi apariencia, Ujú. sigo, valgo, y si cambié, ¿no? Luego de estos cambios, ¿sigo valiendo lo mismo? Sí, ¿Sigo teniendo seguridad, confianza o está basada en cosas que no son estables, sí, sí. Y ¿no? también se me viene a la cabeza, si hablamos un poco sobre la palabra de Dios, em, cuando Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice, sos Pedro. Y Pedro significa roca, piedra. Entonces, también lo que pensaba es eso, como hay una transformación cuando nosotros conocemos a Jesús, hay una transformación en nuestra identidad y en este camino de empezar a conocernos de vuelta a nosotros en Él. Y pensaba, claro, nuestra identidad tiene que estar sobre la roca, sobre, digamos, Pedro significa roca, entonces como que hacía un poco este pensamiento, ¿no? Y sí, mi identidad tiene que estar sobre la roca, no puede estar sobre mi trabajo, sobre ser la conductora de quiero, ser la hija de, ser la novia de, ser, no sé, mismo la del podcast, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, no puede ser mi identidad basado en todo eso, porque lo demás se cae, de repente se derrumba. ¿Qué pasa con vos? Te caes también. Entonces, pensaba como, qué lindo cómo la palabra realmente nos enseña a depender solo de Él y que hasta nuestra identidad y quiénes somos esté sobre Él, o sea, arriba. Tal cual, tremendo. Y creo que ese es el lugar, digamos, hay como un proceso para construir una identidad Sí, sana, sí. ¿no? Porque justamente hablamos como de lo que no es, o lo que no nos va a dar seguridad, o lo que no es confiable porque cambia, porque es inestable, porque es variable. Mm, Y tampoco es sano como formar la identidad desde un lugar de oposición o de un lugar de rencor o de odio, de que, por ejemplo, no sé, me dijeron petiza o me compararon, entonces, desde el enojo, mm, digamos, me defino por oposición, ¿no? A esa persona. sí, Modo, se me ocurre, a modo sí, de ejemplo, el tema de Shakira, sí. de ¿Cuál? una loba como yo no está para tipos Ay, como tú, sí, ¿no? sí. Entonces, a veces uno, cuando de pronto algo le hirió, pasa esto de que uno se define por oposición o de un lugar del amor al odio y un paso, ¿no? Sí. Desde un lugar de dolor, de rencor, diciendo, no soy eso, ¿no? De pronto Mm, tu papá, tu mamá, tu hermano, un amigo te dijo algo que te hirió y vos decís, no, es mentira, ¿viste? No soy eso. Y capaz uno se termina, digamos, construyendo su identidad sobre una herida. mm, Y la herida hiere. sí, Entonces, si uno no sana eso, vas a terminar haciéndole a otros lo que te hicieron a vos. total. Vas a terminar también hiriendo a otros, porque no es una identidad sana. Sí. Entonces, ¿cómo construye una identidad sana? Y creo que comienza por perdonar, ¿no? Mm, Poder identificar estas etiquetas y una vez que uno va identificando estas cosas que a uno lo limitaron, lo hirieron, poder perdonar, ¿no? mm, Primeramente. Entonces, sí. preguntarse, ¿qué necesito perdonar? Mm. Luego, identificar, bueno, ¿qué mentiras creí? Porque también, volviendo al punto uno de perdonar, que muchas veces uno cree que guardando rencor es como que hiere al otro, ¿viste? Como que la pasa peor el otro porque vos no lo perdonás o porque vos no, o sea, como Y que el otro ni se enteró. el otro ni se enteró. O sea, el perdón lo que hace en realidad es amargar más a uno, amargar la vida de uno, más que el otro. El otro sí es su vida. Entonces, creo que parte de una identidad sana, el perdonar, soltar, la palabra dice bendecirlos
y seguir, ¿no? Porque es como, es una identidad basada como en esclavitud también, ¿no? Como una mentalidad de esclava sería. Es que la falta de perdón es como una esclavitud, ¿no? Porque te ata a esa persona. Mm, Es como si vos, Bren, me dijiste algo que me hirió mm, y, y yo todavía no te perdoné, entonces me alejo de vos, digamos, quizás no hablo con vos, pero de alguna manera llevo a Bren a todos lados conmigo, como si te tuviera agarrada el brazo, ¿no? total. Entonces te llevo a todos lados conmigo y quizás si vos vas a ir a un cumpleaños, yo digo, ay, no, pero no quiero ir a ese cumpleaños porque Bren va. Y de Sí. alguna manera terminás condicionando mis decisiones, Condicionás tu vida tal por cual. la falta de perdón, porque cargas con eso y como dijiste vos, es como una atadura sin resolver, Mm. ¿no? Y no significa justificar, digamos. O sea, puede que realmente el otro haya hecho algo que te hirió, puede que no lo haya hecho intencionado y nunca se enteró y hay que ver cada caso, ¿no? Si es para hablarlo, digamos. Em, pero perdonar no es justificar, pero sí soltar porque me hace daño a mí. Qué lindo, totalmente, me encanta. Y bueno, para mí es clave esto de que cuando uno conoce a Dios empieza a dejar atrás esta mentalidad de esclavo, como por ejemplo esto, ¿viste? Como que la gente normaliza el guardar rencor con las personas, tipo, me Mm, hiciste algo y guardo rencor, es como algo normal, ¿viste? En la sociedad que eso suceda. Tipo, ay, no, no me hablo con mi prima hace 20 años. No sé, me ha pasado de toparme con gente así que hace años no se habla con la familia porque guarda rencor y enojo y no sé qué. Y creo que cuando uno conoce a Dios, uno de los velos que caen es el de el rencor que se reemplaza por el perdón, ¿no? mm, Y cambia esta identidad de esclavitud, que claramente al ser un velo uno no lo ve. O sea, uno el rencor creo que lo ve como una manera de escudo, ¿viste? De mm, autoprotección, digamos. Pero después cuando conoces a Dios te das cuenta que Él es tu escudo y chau, cae el rencor, se reemplaza por una nueva mentalidad, que es la mentalidad como hijos de Dios, como hijas de Dios, y cambia por el perdón. mm, Y uno suelta en eso, ¿no? Es como esa transición, ese proceso de cambiar, dejar una mente esclava, atada a, bueno, en este caso estamos hablando del rencor, ¿no? Pero puede ser esto de la posición económica, de la mente esclava no es solo como el pensamiento no sé, rencor, sino también cuando uno su identidad la basa en un trabajo, en una persona, en ser, no sé, No novia te de, podés separar porque o no podés renunciar o claro, irte de ese lugar eso porque también es una no mentalidad sos. esclava que te deja ahí atado a algo que está tambaleándose porque se cae y fuiste, básicamente. Tal cual. Y además, esto, ¿no? O sea, si yo no perdono, quieras o no, vas a terminar repitiendo la historia, Ujú, ¿no? Entonces, quizás si vos, por ejemplo, te sentiste rechazado y te alejás de esa persona o lo que fuere y crees que continuaste con tu vida, pero hasta que no perdones, eso no está resuelto y la herida hiere. Entonces, es muy probable que vos también reacciones o trates a otras personas de esa manera o hagas sentir a otras personas también de esa manera y termines repitiendo la historia, ¿no? total. Entonces, creo que el primer paso para construir una identidad sana es esto, poder perdonar, Sí. luego identificar esas mentiras que uno creyó con las que se puso de acuerdo, porque como dijimos, o sea, los post-its no nos los puso nadie más que nosotros mismos, Ujú, ¿no? sí. Yo me pegué mis post-its, vos te pegaste los tuyos, Mm, entonces es descubrir esos pensamientos en los que creímos y a los que les dimos poder sobre nuestras vidas para mm, condicionar nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, cómo nos conducimos en la vida, hacia dónde vamos, para poder removerlos, pero para removerlos necesito reemplazarlos por la verdad. mm, Entonces es una transición de lo externo a lo interno en donde voy cambiando una mentira por una verdad. ujú, ¿Y cómo descubro justamente quién soy? ¿Cuál es la verdad acerca de mí? ¿Cuál es un cimiento seguro y estable en el que fundar mi entidad, mi valor, lo mm, que pienso de mí? Y un poquito lo fuimos hablando y sí, creo que ambas coincidimos en que nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, total. esas verdades. Sí, totalmente. Bueno, yo, como te digo, me re ha pasado de como que siento que era una persona antes y después de conocer a Dios. Porque cuanto más tiempo, a ver, primero, Dios no va a venir a
cambiar, transformar la identidad de nadie que primeramente no quiera ser transformado. O sea, eso creo que parte de ahí, ¿viste? Mm, Identificar que hay ciertas áreas de tu vida en las que, yo acá necesito de Dios, necesito de, ¿viste? Hay veces que las personas no empiezan buscando a Dios sabiendo que lo necesitan, sino que se topan con Él en este encuentro, en esta búsqueda de encontrar algo que los sacie, que los llene, que venga como a, sí, a cambiar un poco cómo venían viviendo. Eso me ha pasado a mí, ¿no? Y bueno, cuanto más lo conocí, más ganas tenía de pasar tiempo con Dios. Y es como una amistad, por ejemplo. Yo, cuanto más tiempo estoy con vos, más te conozco y pensaba, más se te pegan las costumbres del otro, ¿viste? Más se sí. te pega, no sé, la manera de hablar, la manera de ser, más contemplás a la persona. No sé, el otro día me acuerdo que nosotras hablábamos en un cafecito y yo te decía, ay, Mica, admiro mucho esto de vos. Como que sos más lenta, más tranquila. Yo soy como toda muy, muy veloz, muy apurada, muy enchufada 220. Y cuando uno contempla las características de otra persona que les gusta, uno también quiere empezar a aplicarlas en su vida. Entonces, cuanto más tiempo pasamos con Jesús, más empezamos a conocer su carácter y más empezás a decir, o por lo menos a mí me pasa de, che, necesito más de Jesús en mí. Mm. Necesito ser más como Él en esto. Entonces, como que pienso eso, cuanto más tiempo pasás con Él, más se te pega su aroma, su perfume, su manera de ser, de pensar, de ver. Empezás a ver con sus lentes, se te caen los velos. Creo que este podcast creo que se resumiría todo en esto, en pasar tiempo con Dios, con Jesús, y cuanto más pasas tiempo con Él, más se te va a revelar su carácter en vos. Me encanta, amiga, porque también el otro día que te veía charlando justamente en el podcast con tu mamá, decía, te ríen igual, como todas delicadas, las dos, re delicadas. Entonces, es inconsciente, o Sí. sea, un hijo tiene quizás algunos gestos o se ríe o hace muecas igual que su papá o que su mamá Sí. y que es inconsciente, justamente se van pegando del pasar tiempo, Ujú. ¿no? Y hace poco estaba leyendo un libro que decía, justamente hablaba de que Dios es infinito, Él Mm. es eterno. Entonces podemos pasarnos una eternidad contemplando cada una de sus virtudes Guau. y nunca vamos a llegar a explorarlas por completo, ¿no? Sí. Entonces, la palabra habla de que Dios es bueno. Y cuando te pones a meditar en la bondad de Dios y a leer acerca de la bondad de Dios, es increíble pensar esto de que Él es eterno, es infinito y cada una de sus virtudes lo es. Entonces nos podemos pasar toda la vida profundizando y contemplando su bondad y aún así no llegar a explorarla completa, ¿no? Wow. Y así con cada una de sus cualidades. Entonces, en la medida, como decías vos, que pasamos tiempo con Él, nos vamos transformando a su imagen y semejanza, porque Él es nuestro papá. Sí. Y justamente creo que la identidad que está por sobre todas las cosas cuando lo conocemos a Él es que somos sus hijos. Ujú. Entonces, a veces uno, digamos, hablamos de que se define, ¿no? Por los títulos, por lo que tiene, por esto, por lo otro, y creo que por sobre todas las cosas somos hijos de Dios Mm. y que estamos en distintas esferas de la sociedad, en distintos ámbitos, nos dedicamos o tenemos distintas actividades, distintas ocupaciones, distintas pasiones, distintos trabajos, y en cada lugar donde estamos lo podemos reflejar. Sí. Entonces, por sobre todo título, está el título de ser hijo de Dios. Che, y si alguien, no sé, que está viendo esto, por ejemplo, y no conoce de Dios, y nos escucha decir esto de ser hijas de Dios, y no entiende qué es Mm. ser hija de Dios, ¿qué le dirías? Bueno, un poquito lo hablaron con Mar también en el podcast, ¿no? Mm. De justamente cómo hablaron de un versículo que es, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Uf, Entonces, sí. es una experiencia. Y también la palabra dice, prueben y vean que Dios es bueno. Entonces, no es algo que uno pueda aprenderse de teoría, sino que es una experiencia que empieza por la intención de un corazón que cree y se abre a conocerlo. Mm. ¿No? Que lo empieza a buscar Sí. intencionadamente, así como si uno quiere aprender de algo, se busca un video, un YouTube, o empieza a leer del tema, bueno, con esa misma intención, por buscarlo a él. Sí. Y es ahí en donde uno va descubriendo estas verdades, ¿no? Y creo Mm. que
hay un versículo principalmente que les quiero compartir, Mm, que habla acerca de nuestra identidad en Dios. Bueno, comenzando por esto, sí. dice, A ver qué dice. ¿cómo? No, te iba a decir, te iba a dar tiempo hasta que lo encuentres. ¿Lo encontraste? Ah, sí, acá lo tengo. Hay un versículo, por ejemplo, que dice en Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Mm, En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, qué ¿no? lindo. Entonces, en este proceso de conocerlo, recibimos a su Espíritu que dice que es un espíritu de adopción, somos adoptados como sus hijos. Mm, Y algo muy lindo acerca de la adopción es que cuando uno adopta, uno elige, mm, ¿no? Es decir, vos, por ejemplo, junto con mi esposo, nosotros voluntariamos en hogares de niños y en el hogar de niños vos podés ver cómo es ese nene, qué características físicas tiene, cuáles son sus gustos, cómo se porta, a qué mm, juega, ¿no? Y conociéndolo, cuando vos lo adoptás, lo estás eligiendo. sí. Uno quizás a veces no eligió, es decir, a veces uno tiene un hijo que no buscó o quizás uno no elige cómo va a ser su hijo, ¿no? Ay, quiero que sea como si esas aplicaciones, viste, que Sí, te sí, sí. diseñan con la combinación de dos personas cómo va a ser tu hijo. Sí. Uno no puede elegir qué características va a tener su hijo o cómo va a ser, Mm, pero al que uno adopta, lo elige. mm, Y Dios dice que nos adoptó como sus hijos y por lo tanto nos eligió. Y se me viene quizás también cuando, por ejemplo, en el colegio había que armar equipos y capaz te pasó de no sentirte elegido, de no sí. sentirte elegido por un amigo o no sentirte elegido por, no sé, alguno de tus papás o no sentirte elegido em, para el quemado en el colegio, o sea, capaz que fuiste el último que elegían para el equipo, ¿no? Sí. En educación física, pero él Mm, te eligió. Y también hace poquito estaba viendo una serie de Chosen, sí. en Véanla. Está donde, muy buena. muy buena, muy recomendable, y uno de los discípulos era cobrador de impuestos, ¿no? Sí. Mateo, no se spoileó porque están los evangelios, así que si lo leen también se van a Sí, enterar. sí. Y él era cobrador de impuestos y era muy odiado porque era peor que desde digamos, para los Socialmente. judíos era peor que los romanos, Mm, porque justamente era alguien de su bando que se había cambiado de equipo, ¿no? O mm, sea, alguien que se había puesto del lado de los romanos, era un traidor y que encima les cobraba impuestos. Entonces mm, era alguien rechazado, alguien que nadie quería tener cerca, que nadie elegía como amigo, o sea, era alguien solitario, repudiado. Y en un momento Jesús lo llama a seguirlo, ¿no? Y mm. él hablando con uno de los discípulos, porque tenía sus roces con los otros discípulos, de que, claro, decían, pero Jesús lo vas a llamar, si es el cobrador de impuestos, Sí. ¿no? Nadie lo quiere. Y está hablando con uno de los discípulos y le dice, Mateo dice, que yo era cobrador de impuestos, entonces Me tal no me rechazan. quiere, tal otro tampoco, claro, me rechazan. Y este otro hombre le dice, eh, no importa quién eras, sino que él te eligió. Wow. ¿No? Wow. Como ya no importa el rechazo, ya no importa que no te eligieron, ya no importa si te despreciaron o si no te valoraron, lo que importa es que Él te eligió. Qué hermoso. Entonces, Él nos adoptó, Él nos eligió, Bueno, The Chosen significa los elegidos, tal cual. ¿no? Y todos somos Y dice escogidos. justamente, Juan 3:16, dice que Dios envió a su único hijo, dice, de tal manera amó Dios al Ujú, mundo, sí, que envió a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, a todos los que creen en Él tenemos el derecho de ser hijos de Dios. qué lindo. Y como hijos de Dios, hasta tenemos una invitación a ser parte de la realeza, ¿no? Porque Dios es el Rey de Reyes. Ujú, Entonces, si somos sus hijos, somos miembros de la familia real, sí. ¿no? Y por lo tanto, no importa lo que tengo, no importa lo que haga, no importa a lo que me dedico, mi valor está en Él. Mm, Y qué lindo eso. tengo otro versículo que me gusta Ahora, mucho ahora acerca de la entienden por identidad. qué quería que venga Mica Marqueta a mi podcast, ¿no? Habla hermoso. Ay, gracias, amiga. Me cuesta, pero acá estamos, No se nota, no se siendo nota. valientes porque justamente tenemos nuestra identidad en Dios. Muy bien. Y es un proceso, no es de un día para el otro, y creo que en toda la vida vamos a seguir siempre puliéndonos Total. y en este camino, como decíamos, que es progresivo, de ir descubriendo qué cosas
quizás nos están justamente limitando de caminar y andar en su libertad cada Mm, día. Entonces es sí, un proceso que no termina y que va a continuar por siempre total. hasta que lleguemos a estar con Él. Y hay un versículo que me gusta mucho en Efesios 2:10, después vos Sí, podés leer, amiga, alguno que vos quieras, dale. que dice, pues somos la obra maestra de Dios. Mm, En Reina Valera dice hechura, pero hay distintas traducciones y en otra dice obra maestra. Y me gusta mucho esta traducción porque una obra maestra no es cualquier obra de arte. mm, Digamos, me puse como a investigar esta palabra y obra maestra, digamos, no todo artista alcanza a ser una obra maestra en su carrera o en su vida. ¿Sí? ok. Es una pieza de arte, digamos, sobresaliente por las críticas y demás, que por eso se termina catalogando, categorizando como una obra maestra. Mm, Entonces, algunos artistas nunca llegan a producir una obra maestra en su carrera profesional y algunos quizás en toda su carrera llegan a ser una obra maestra. Y wow. acá está diciendo que nosotros somos la obra maestra de Dios, es decir, cada uno de nosotros. Y en el original también esta palabra viene del griego poiema, Mm, que quiere decir poesía o poema. Entonces, me encanta pensar esto, de que cada uno de nosotros es una obra maestra de Dios, escrito como un poema, pintado, ¿no? De manera única, un diseño limitado, una edición limitada, y por lo tanto no sos comparable con nadie, hermoso, porque amiga. cada uno de nosotros es único y por lo tanto no nos podemos comparar. Y sigue, dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mm, Es decir, hay un propósito, Él preparó buenas obras para que cada uno de nosotros andemos en ellas. Y realmente creo que este podcast es una de las que tenía planeada para vos. ay, Así que gracias, amiga, por ser valiente y por ser luz en todo lo que haces. gracias, Em, amiga. entonces, si de pronto vos te estás sintiendo o te comparás, o sentís que no sos como, o sentís que no tenés propósito, o que Sí, no, quizás hasta podés pasar por momentos en donde sentís que la vida no tiene sentido, pero esas son mentiras justamente, y por eso es tan importante que conozcamos la verdad, porque la palabra de Dios dice que somos únicos y que tenemos propósito. wow. También hablamos, bueno, de que somos hijos, Mm, de cuánto valemos para Dios, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. mm, Entonces, una vez me preguntaba, ¿cuál es mi valor? ¿No? ¿Cuál es nuestro valor? Y Jesús no se guardó nada por cada uno de nosotros. Es decir, Él no priorizó o no se aferró ni a su condición de Dios, ni al trono, ni a... O sea, estuvo dispuesto a hacerse un bebé, a nacer en una situación vulnerable y débil como cualquier bebé que depende de alguien para que lo cuide, ¿no? Ni siquiera vino en las mejores circunstancias como nacería el nacimiento de un rey, sino que nació en un establo. Por eso cuestionaban tanto que él sea el hijo de Dios. Totalmente, es que nadie se lo imaginaba así, ¿no? Sí, Y él realmente estuvo dispuesto a entregar todo, hasta su vida, por nosotros. Entonces, cuando nos estemos sintiendo sin valor o cuando estemos poniendo nuestro valor en el lugar incorrecto, creo que la respuesta a esta pregunta de ¿cuál es mi valor? Nuestro valor está en Jesús, mm, en que Él estuvo dispuesto a darlo todo por cada uno de nosotros, incluso su vida. y me gustó esto que dijiste de cuando te pregunté, che, ¿qué le dirías a alguien que esté viendo esto que se pregunte qué significaría ser hija de Dios? Y vos dijiste, es una experiencia, o sea, lo tenés que vivir para comprender. Y me llega a pensar que la palabra dice que para las personas esto que estamos diciendo, capaz hay muchos de ustedes que dicen, estas están locas, ¿viste? Es locura, porque realmente uno lo tiene que experimentar para entenderlo. Yo era una de esas personas que decía, esto es locura. La escuchaba a mi mamá hablar y decía, no, ¿en qué se metió mi mamá? Está loca, ¿viste? Y realmente creo que uno tiene que experimentarlo para comprenderlo, para entenderlo. Y hay cosas que también no llegamos a comprender, o sea, no llegamos a entender. Nosotras como hijas de Mm, Dios, cristianas que lo amamos, eh, hay cosas que no comprendemos del todo, hay misterios que solo sabe Dios y que nosotras no vamos a llegar a comprender, pero también es por eso, es la fe, la seguridad de que lo tenemos a Él, de que lo conocemos y que, ok, aunque no entienda, confío en vos y sé quién sos y es la fe también lo que nos representa y representa nuestra identidad. Y yo también quería decir esto, de que, viste, cuando vos decías de que Jesús vino como en condiciones que capaz no se esperaban,
Y por eso yo te dije que muchos lo cuestionaban o cuestionaban que él realmente sea el Mesías, ¿viste? Y yo pensaba cuando hablamos de identidad, sobre esto de la transformación que tenemos una vez que tuvimos un encuentro con Dios, ¿no? Y pensaba en Nicodemo, que era uno de los fariseos que cuestionaba que Jesús realmente sea el Hijo de Dios. Pero él era este fariseo que nadie me vea con Jesús, pero yo necesito ir a ver qué está pasando porque algo distinto tiene este hombre, ¿viste? Él veía ahí un algo en Jesús y quiso ir a verlo y charlar con él y ver quién era realmente, ¿no? Y cuando va a hablar con Jesús, lo voy a leer, está acá en Juan capítulo 3, después léanlo o véanlo en The Chosen, que lo representa, pero de una manera espectacular, y se entiende mucho más de una manera gráfica también. Pero bueno, se encuentran Jesús y Nicodemo, y él le dice, sabemos que eres un maestro venido de Dios porque nadie podría realizar estas señales que haces si Dios no estuviera con vos, ¿viste? Le dice a Jesús. Y fíjate lo que le responde Jesús. Le dice, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate lo que le responde, ¿no? No puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo? O sea, básicamente le dice, ¿cómo nacer de nuevo? Pero, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puedo entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede alguien entrar de vuelta al vientre y nacer de nuevo? Entonces pensaba como, primero, Nicodemo está viendo la circunstancia eh, con sus ojos naturales, sin Mm, entender. Entonces esto también me remite a, tenés que vivirlo y experimentarlo para entender realmente de qué trata la palabra y qué significa ser un hijo de Dios. mm, Y después pensaba, bueno, Jesús le responde, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, claro, la transformación tiene que pasar, realmente ese encuentro tiene que haber una transformación, y hay una transformación, ¿no? Cuando uno se encuentra con Jesús en el Espíritu. Y esa transformación del Espíritu es después lo que nos va a moldear el carácter, quiénes somos, conocerlo más a Él y entender nuestra identidad. Y realmente es algo que uno tiene que vivirlo para entenderlo, experimentarlo y que a partir de eso haya una transformación de cómo nos vemos, cómo nos percibimos y quiénes somos y que caigan todos esos velos, se va la ansiedad. Dios nos trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que nos viene a pintar la vida de color de rosa. Eso no mm. pasa, la Biblia lo dice claramente, que vamos a seguir teniendo nuestras luchas, seguir siendo rechazados, que bueno, que es algo que no se termina en este plano terrenal. Pero si a Jesús lo rechazaron, ¿cómo no nos van a rechazar también? ¿No? Total. Uno pretende, digamos, ser la persona o sea, el único que fue perfecto. Sí, total. Lo rechazaron, que Mm. no cometió pecado. ¿Cuánto más a nosotros? Claro. Mm, Y es más, cuando sabemos esto, hasta nos podemos sentir, digamos, privilegiados de decir, bueno, estoy viviendo las mismas pruebas que Jesús mm, vivió y por lo tanto Él me entiende y me puede dar la fortaleza y equiparme para poder sí. pasar por esto. Y fíjate qué importante que es la identidad, porque vos justamente hablando recién, bueno, de Nicodemo, yo me acordaba también de otra historia, que es cuando, digamos, hay varios años en la vida de Jesús que no sabemos Mm, que estuvo como en silencio hasta sí, que empieza su ministerio a los 30. sí. Y la primera prueba que vemos que él afronta dice que va al desierto a ayunar Mm, y el enemigo lo empieza a probar, ¿no? Y le empieza a decir, si eres el hijo de Dios, hace Cuestiona tal quién cosa, es, cuestiona su ¿no? O sea, el identidad. ataque era la identidad de Mm, Jesús. Porque si Jesús no estaba seguro de quién era, no iba a cumplir su propósito. mm, Entonces, si nosotros no sabemos quiénes somos, es una cuestión tan crucial como tu destino. Es decir, si Jesús no quería realmente que era el Hijo de Dios, no iba a llegar a donde tenía que llegar. mm, Entonces el enemigo en lo que lo ataca es en eso. Y hoy muchas veces pasa que en las redes sociales, bueno, quizás se promueve mucho la comparación. No es tan fácil total. como estás vos en el laburo el lunes a la mañana y ves al otro que está en la playa o y te surge la comparación Mm, y uno está constantemente viendo la vida de los demás. Entonces,
se genera mucho esto, los ataques en los pensamientos, el ataque en la identidad. Sí, Y por eso creemos que algo tan importante y estamos hablándolo hoy. total. Y el enemigo realmente viene a querer atacarnos nuestra identidad y cuestionarnos quiénes somos, eh, porque sabe que nuestra identidad, o sea, es lo que conforma a todo, nuestras acciones, nuestros hábitos, qué hacemos, qué decimos, o sea, es muy, es muy importante nuestra identidad, o sea, conforma todo, después cómo actuamos, ¿no? Cómo vivimos nuestra vida. Y él va a Ujú. querer que nosotros vivamos una vida como esclavos, como agarrados a tal vez nuestras debilidades, ¿entendés? Y Con Dios con miedos. miedos, con ansiedades, con preocupaciones. Y ahí está Dios que nos viene a decir, che, tu identidad está en mí, venite, no te agarres, no te aferres a todas tus debilidades. Y Él también en nuestras debilidades te hace fuerte, o sea, Mm. nos muestra su fortaleza más que nunca en esas debilidades. Así que Él transforma esas debilidades y el enemigo quiere venir a que vos te aferres, te agarres a esas debilidades. Que sigas chiquito, Que seas chiquito. escondido, callado, con miedo, ¿no? Que no Total. vivas para el propósito justamente al que Dios nos llamó a todos. Sí. Entonces, en la palabra podemos encontrar que somos únicos, que tenemos propósito, que somos amados, que somos valiosos, que somos adoptados y elegidos por Dios, que no somos un accidente, sino que estuvimos en sus planes y Él nos pensó y nos conoció aún antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres. También de que Él nos ve y somos importantes. Dice la palabra que Él fija sus ojos sobre nosotros. Entonces, ¿cuántas veces quizás alguien se sintió invisible o que no era importante o que nadie lo veía? Y la palabra justamente dice que Dios me ve y soy importante. Entonces, creo Fíjate que cuánto te ve que hay un versículo que dice que Él cuenta cada una de nuestras lágrimas tremendo. y las guarda. O sea, a ese nivel nos ve. Estamos Encima, siendo así observados. no, a veces, viste, como que decís, uy, encima hasta capaz que esos días que pasa que uno está sensible quizás y te dan ganas de llorar porque, no No, sé, el viste. jarrón de lágrimas de Dios, el mío, está lleno. Lo tiene a tope ya. No, viste, a veces a mí me pasa también de, qué sé yo, en algún momento, eh, viste, estar como hablando con él y mis pensamientos y capaz que me fui por las ramas y digo como, uy, perdón, que te estoy manteniendo la línea ocupada, viste, con esto. Y claro, él no tiene límites, No, entonces incluso hasta el que quizás, no sé, se sintió comparado o no sé, capaz que sentías que no eras el favorito de papá o de mamá o lo que sea y una vez llega a Dios con ese mismo sentir o desde ese mismo lugar y Dios justamente es infinito. Entonces, Él tiene amor infinito para con cada uno de sus hijos y nos ama a todos de la misma manera. Entonces, es sanador conocerlo y mm, bueno, creo que es súper importante estos 3 pasos que hablamos acerca de cómo construir una identidad sana, que sí, es poder identificar qué necesito perdonar, sí, cuáles son las mentiras que estoy creyendo y cuál es mi verdad. qué lindo. Y como para resumir un poquito, hay un versículo en Mateo 7, del 24 al 27, que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, mencionamos muchas palabras, ¿no? Recién, Ujú. y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Vos hablaste justamente de que vamos a enfrentar dificultades en el mundo, Sí. hay pruebas, hay situaciones difíciles, ¿no? Pasamos crisis quizás. Ujú. Y acá justamente dice que vienen tormentas contra esa casa, pero ¿qué sucede? Dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Me encanta. Con esto le preguntamos a la gente sobre dónde estás parado, sobre la arena o sobre la roca. Estás fundando tu identidad en cosas que son inestables, que son cambiantes, que son pasajeras, como las posiciones, las apariencias y demás, en lo que te dicen, o en la roca, en el que es inamovible, el que perdura, el que permanece, el que no cambia, que es Dios. Me Esa es encanta. la roca. Entonces,
cuando fundamos nuestra identidad en él, estamos fundando nuestra vida en la roca, Me en un encanta. lugar seguro y confiable. Y si todavía te quedaste con la duda de, che, ¿qué es lo que viven estas chicas que dicen que son hijas de Dios y que tanta paz les da y que viven su vida con Dios? ¿Cómo es vivir la vida con Dios? Bueno, nosotras te invitamos a que lo puedas experimentar, que leas su palabra, que puedas empezar este camino con Él y puedas conocerlo de una manera personal, porque claramente Mica tiene su relación con Dios, yo tengo la mía, los chicos acá que están grabando tienen su relación y es personal. Y Dios no quiere tener la misma relación con todos, quiere tener una relación única con vos. Mm. Así que te invitamos a que lo puedas vivir por vos mismo. Y te quiero agradecer, Mica, por haber aceptado mi invitación de venir acá. Siento Gracias que a va a vos, ser... amiga, por invitarme. Gracias. Y bueno, y deseamos obviamente que cada uno pueda encontrar ese lugar seguro en donde edificar su vida. El resto es arena, Ay, ¿no? total. Todo lo demás pasa. El resto es arena, se cae, se lo lleva el viento, la tormenta, chau, se va. Así que bueno, gracias. Siento que va a ser re bendición para muchas personas. Y bueno, gracias amiga. Nos Te vemos amo, en otro amiga. episodio yo a vos. Y bueno, gracias a ustedes por haberse sumado. Cuéntenme si les gustó, me escriben en mis redes. La siguen a Mica. ¿Cómo son tus redes? MS Market, MS Market. Bueno, con de Micaela Micaela Sol Sol. Market. Ahí va. Bueno, Sí. la siguen en las redes y gracias por sumarse. Nos cuentan en nuestras redes qué les pareció. Les mandamos un beso muy Chau. grande.